Murray Flora Bell nació el 26 de mayo de 1957 en Newcastle upon Tyne, Inglaterra. Su infancia estuvo marcada por la negligencia y el abuso. Su madre, Betty, era una prostituta que mostraba poco interés en la crianza de Murray y su padre era ausente. Desde muy joven, Murray fue testigo y víctima de comportamientos abusivos, creando un entorno lleno de violencia y desesperación. A medida que crecía, los comportamientos perturbadores de Murray comenzaron a manifestarse. Tenía dificultades para relacionarse con otros niños y exhibía actitudes agresivas. Sin embargo, nadie podía prever los horrores que se desatarían en el verano de 1968. El 25 de mayo de 1968, un día antes del cumpleaños número 11 de Murray, el pequeño Martin Brown, de 4 años, fue encontrado muerto en una casa abandonada. La escena parecía un accidente, y inicialmente, su muerte fue atribuida a causas naturales. Sin embargo, las circunstancias cambiarían drásticamente en los días siguientes. Días después, Murray y su amiga Norma Joyce Bell, sin relación familiar, comenzaron a comportarse de manera extraña. Visitaban la casa de Martin y su madre, y Murray hizo comentarios perturbadores sobre el asesinato. Además, en la escuela, Murray dejó notas inquietantes en las que afirmaba ser la autora del crimen, pero estas fueron desestimadas como travesuras infantiles. El 31 de julio de 1968, apenas 2 meses después del primer asesinato, Murray Bell atacó de nuevo. Esta vez, su víctima fue Brian Hall, de 3 años. Mary y Norma llevaron a Brian a un lugar apartado, donde Murray lo estranguló. Pero esta vez, fue aún más lejos, mutiló el cuerpo del niño con unas tijeras, cortándole el cabello y grabando la letra M en su abdomen. La policía rápidamente se dio cuenta de que Brian había sido asesinado, y las investigaciones comenzaron a centrarse en las niñas que habían estado jugando con él ese día. Las inconsistencias en las historias de Murray y Norma levantaron sospechas, y eventualmente, ambas fueron arrestadas. El juicio de Murray Bell comenzó en diciembre de 1968. Durante el juicio, la defensa argumentó que Murray sufría de un trastorno de personalidad, resultado de los abusos y la negligencia que había sufrido en su hogar. Norma, por su parte, fue presentada como una cómplice menor, fácilmente influenciable por Murray. El 17 de diciembre de 1968, Murray Bell fue declarada culpable de homicidio involuntario debido a responsabilidad disminuida, una sentencia que reconocía su estado mental alterado. Fue sentenciada a ser detenida durante su majestad lo considere oportuno. Norma Bell fue absuelta de todos los cargos. Mary Bell fue enviada a un centro de detención juvenil, donde pasó gran parte de su adolescencia. En 1980, a la edad de 23 años, fue liberada bajo una nueva identidad. Desde entonces, Murray ha intentado llevar una vida normal, aunque su pasado criminal nunca ha dejado de perseguirla. En 1998, Murray Bell ganó un caso legal que le otorgaba a ella y a su hija el anonimato de por vida, un testimonio del deseo de Murray de proteger a su hija del estigma de su pasado. El caso de Murray Bell plantea preguntas difíciles sobre la naturaleza del mal, la responsabilidad criminal en los niños y el impacto del abuso infantil en el desarrollo psicológico. ¿Fue Murray una víctima de sus circunstancias, o su capacidad para cometer actos tan atroces indica algo más profundo y perturbador? John Venables y Robert Thompson nacieron en 1982 en Liverpool, Inglaterra. Ambos provenían de familias desestructuradas y problemáticas. John Venables creció en un hogar donde la violencia y el abandono eran frecuentes. Sus padres se habían separado y su madre tenía dificultades para manejar su comportamiento. Robert Thompson también venía de un entorno difícil, con una familia marcada por el abuso y la negligencia. A pesar de su corta edad, ambos niños mostraban comportamientos perturbadores desde temprana edad. John y Robert se conocieron en la escuela y pronto formaron un vínculo basado en su gusto compartido por el vandalismo y la rebeldía. Nadie podría haber imaginado la atrocidad que estos dos niños estarían a punto de cometer. El 12 de febrero de 1993, John Venables y Robert Thompson se encontraban en el centro comercial New Strand en Botley, Merseyside. Pasaron el día robando objetos y molestando a otros niños. Fue entonces cuando vieron a James Bulger, un niño de 2 años, que estaba con su madre, Denise Bulger. Aprovechando un momento de distracción, John y Robert lograron alejar a James de su madre. Las cámaras de seguridad del centro comercial capturaron la imagen de los 3 niños saliendo juntos, una imagen que se convertiría en icónica del caso. Lo que siguió fue una caminata de más de 4 kilómetros a lo largo de Liverpool, durante la cual John y Robert sometieron a James a un tratamiento aterrador. En el camino, varios testigos vieron a los 3 niños, pero nadie intervino de manera decisiva.
John y Robert llevaron a James a un área desolada cerca de las vías del tren. Allí, cometieron actos de una brutalidad indescriptible. Golpearon a James con piedras y ladrillos, lo patearon y lo golpearon con una barra de metal. Finalmente, dejaron su cuerpo sobre las vías del tren, con la esperanza de que un tren que pasara borrara las evidencias del crimen. El cuerpo de James Bulger fue encontrado 2 días después. La noticia conmocionó a toda Gran Bretaña. La policía comenzó una intensa investigación, revisando las imágenes de las cámaras de seguridad del centro comercial. Eventualmente, se identificó a John Venables y Robert Thompson como los niños vistos con James. El arresto de John y Robert sacudió a la comunidad. Era casi imposible creer que 2 niños de 10 años pudieran cometer un acto tan atroz. Durante los interrogatorios, John y Robert inicialmente negaron su participación, pero eventualmente, las inconsistencias en sus historias y la evidencia recolectada los llevó a confesar. El juicio de John Venables y Robert Thompson comenzó el 1 de noviembre de 1993. Debido a la gravedad del crimen, se decidió juzgarlos como adultos. Este fue uno de los juicios más publicitados en la historia británica, atrayendo una atención mediática sin precedentes. Durante el juicio, la fiscalía presentó evidencia abrumadora contra los 2 niños, incluyendo sus confesiones, las imágenes de las cámaras de seguridad y testimonios de testigos. La defensa argumentó que ambos niños provenían de entornos abusivos y que no comprendían completamente la gravedad de sus acciones. El 24 de noviembre de 1993, John Venables y Robert Thompson fueron declarados culpables del secuestro y asesinato de James Bulger. Fueron sentenciados a ser detenidos durante Su Majestad lo considere oportuno, una sentencia que significaba que podrían ser liberados cuando se considerara seguro hacerlo. Después de su condena, John Venables y Robert Thompson fueron llevados a centros de detención juvenil separados. Durante su encarcelamiento, recibieron educación y tratamiento psicológico. En 2001, ambos fueron liberados bajo nuevas identidades, después de cumplir 8 años de prisión. Esta decisión fue altamente controvertida y provocó indignación pública. Desde su liberación, Robert Thompson ha mantenido un perfil bajo y no ha tenido problemas conocidos con la ley. John Venables, por otro lado, ha tenido varios enfrentamientos con la justicia. En 2010, fue encarcelado nuevamente por posesión de imágenes de abuso infantil y liberado en 2013. En 2017, fue arrestado nuevamente por el mismo delito y condenado en 2018 a prisión indefinida. Lionel Alexander Ted nació el 30 de enero de 1987 en Broward County, Florida. Lionel creció en un entorno que no difería mucho del de otros niños de su edad. Vivía con su madre, Kathleen Grossatt Ted, una oficial de correccionales, y tenía una infancia aparentemente normal. Sin embargo, como cualquier niño, estaba influenciado por lo que veía en la televisión y el entretenimiento, especialmente por la lucha libre profesional, que era extremadamente popular en la década de 1990. Lionel era conocido por ser un niño enérgico y a veces difícil de controlar. A menudo imitaba las acrobacias y movimientos de sus héroes de la lucha libre, un comportamiento que eventualmente conduciría a una tragedia inimaginable. El 16 de julio de 1999, Lionel Ted, de 12 años, estaba bajo el cuidado de su madre en su hogar en Pembroke Park, Florida. Esa tarde, Tiffany Yonek, una niña de 6 años que era amiga de la familia, estaba en su casa para una tarde de juegos. Kathleen Grossatt Ted dejó a los niños solos por un corto tiempo para subir a su habitación y descansar. Lo que ocurrió a continuación fue una secuencia de eventos que cambiaría la vida de Lionel para siempre. Lionel comenzó a imitar los movimientos de lucha libre que había visto en la televisión, aplicándolos a Tiffany. Golpeó a la pequeña niña con fuerza y la arrojó contra muebles y el suelo. Tiffany, una niña mucho más pequeña y frágil, no pudo soportar la fuerza de los ataques. Cuando Kathleen Grossatt Ted bajó las escaleras, encontró a Tiffany inconsciente y gravemente herida. Intentó reanimarla y llamó a emergencias, pero desafortunadamente, Tiffany ya había sucumbido a sus heridas. La autopsia reveló que Tiffany murió debido a una laceración hepática severa, fracturas de cráneo, costillas rotas y múltiples contusiones. El nivel de daño era consistente con una brutal paliza. La policía llegó rápidamente al lugar y comenzó una investigación. Lionel fue interrogado y, en su declaración, afirmó que solo estaba jugando con Tiffany, imitando movimientos de lucha libre sin la intención de lastimarla gravemente. Sin embargo, la gravedad de las heridas de Tiffany contaba una historia diferente. Las autoridades decidieron acusar a Lionel Ted de asesinato en primer grado, una decisión que generó una gran controversia debido a su edad. Lionel fue juzgado como adulto, y su caso se convirtió en un foco de atención mediática y debate público sobre la justicia juvenil. El juicio de Lionel Ted comenzó en enero de 2001.
La fiscalía argumentó que Lionel había mostrado una indiferencia total hacia la vida humana y que su comportamiento era mucho más violento de lo que se podría esperar de un simple juego infantil. La defensa sostuvo que Lionel no tenía la intención de matar a Tiffany y que el trágico incidente fue un accidente. A pesar de los argumentos de la defensa, el 25 de enero de 2001, Lionel Ted fue declarado culpable de asesinato en primer grado. Fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, lo que lo convirtió en la persona más joven en la historia de Estados Unidos en recibir una sentencia de cadena perpetua. La sentencia de Lionel Ted generó una ola de críticas y controversias. Muchos argumentaron que era inhumano condenar a un niño tan joven a cadena perpetua, mientras que otros creían que la severidad del crimen justificaba la dura sentencia. En 2004, después de pasar 3 años en prisión, la sentencia de Lionel Ted fue anulada en apelación. El tribunal concluyó que no había recibido un juicio justo debido a su incapacidad para comprender adecuadamente los procedimientos judiciales y la gravedad de las acusaciones en su contra. Lionel aceptó un acuerdo de culpabilidad por homicidio involuntario y fue liberado bajo libertad condicional después de cumplir 3 años. Lionel fue liberado el 1 de enero de 2004, pero la historia no terminó ahí. En los años siguientes, Lionel tuvo varios encuentros con la ley. En 2005, fue arrestado por violar su libertad condicional después de ser acusado de portar un arma durante un robo. En 2008, fue nuevamente encarcelado por 30 años por robo a mano armada y otros cargos. El caso de Lionel Ted plantea profundas preguntas sobre la justicia juvenil, la capacidad de los niños para comprender las consecuencias de sus acciones y el equilibrio entre la rehabilitación y el castigo. ¿Puede un niño realmente ser responsable de un acto tan violento? ¿Cómo debería el sistema judicial manejar casos tan complejos y trágicos? Joshua Earl Patrick Phillips nació el 17 de marzo de 1984 en Jacksonville, Florida. Joshua creció en una familia de clase media, con una vida aparentemente normal. Era el único hijo de Melissa Phillips y Steve Phillips, y asistía a la escuela local, donde era conocido por ser un niño tranquilo y algo retraído. Sin embargo, tras la fachada de una familia típica, había problemas subyacentes. El padre de Joshua, Steve, tenía antecedentes de violencia y era conocido por su temperamento explosivo. Steve imponía una estricta disciplina en el hogar y Joshua creció en un ambiente de miedo y control. La relación de Joshua con su madre, Melissa, era más cercana, pero el miedo constante al padre afectó profundamente su vida. El 3 de noviembre de 1998, Joshua Phillips, de 14 años, estaba en casa después de la escuela. Ese día, su vecina de 8 años, Maddie Clifton, desapareció. Maddie y Joshua eran amigos y solían jugar juntos en el vecindario. La desaparición de Maddie desencadenó una búsqueda frenética en la comunidad. Durante una semana, vecinos y policías buscaron desesperadamente a Maddie. Nadie imaginaba que el horror se encontraba tan cerca de casa. El 10 de noviembre de 1998, Melissa Phillips notó un olor extraño proveniente de la habitación de Joshua. Al investigar, encontró una fuga de agua en la cama de agua de Joshua. Al revisar la cama para arreglarla, hizo un descubrimiento macabro: el cuerpo de Maddie Clifton estaba escondido debajo del colchón, envuelto en la cama de agua. El horror y la incredulidad invadieron a Melissa cuando llamó a la policía. Joshua fue arrestado y llevado a la estación para ser interrogado. Lo que la policía descubrió durante su interrogatorio dejó a todos atónitos. Joshua confesó que el día de la desaparición de Maddie, ella había ido a su casa para jugar. En algún momento, mientras jugaban con un bate de béisbol, Joshua golpeó accidentalmente a Maddie en la cabeza, lo que la hizo llorar de dolor. Temiendo la reacción violenta de su padre si descubría que había golpeado a Maddie, Joshua entró en pánico. En su estado de miedo y confusión, Joshua arrastró a Maddie, que aún estaba consciente y llorando, hasta su habitación. Allí, la golpeó nuevamente en un intento desesperado de callarla. Finalmente, en un acto de desesperación extrema, apuñaló a Maddie repetidamente y la escondió bajo su cama de agua. Durante una semana, Joshua vivió con el cuerpo de Maddie escondido en su habitación, mientras la comunidad buscaba a la niña desaparecida. El juicio de Joshua Phillips comenzó en julio de 1999. Dado que Joshua tenía 14 años en el momento del crimen, fue juzgado como adulto. La fiscalía presentó un caso contundente, detallando la brutalidad del asesinato y las circunstancias en las que se descubrió el cuerpo de Maddie. La defensa argumentó que Joshua no tenía la intención de matar a Maddie y que el crimen fue el resultado de un pánico ciego provocado por el temor a su padre. También se presentaron testimonios sobre el ambiente de miedo y abuso en el hogar de Joshua, tratando de mostrar cómo esto pudo haber influido en sus acciones. El jurado no tardó mucho en deliberar. El 14 de agosto de 1999, Joshua Phillips fue declarado culpable de asesinato en primer grado. Fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.
La sentencia de Joshua generó un debate sobre la justicia juvenil y si los menores deberían ser juzgados y sentenciados como adultos por crímenes tan graves. Después de su condena, Joshua Phillips fue enviado a la prisión estatal de adultos, donde comenzó a cumplir su sentencia de cadena perpetua. En los años que siguieron, Joshua trató de adaptarse a la vida en prisión. Durante su encarcelamiento, ha tenido acceso a programas educativos y ha trabajado para obtener su diploma de escuela secundaria. El caso de Joshua Phillips ha sido objeto de varias apelaciones y solicitudes de revisión de sentencia. En 2012, la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que las sentencias de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional para menores eran inconstitucionales en la mayoría de los casos. Esto abrió una puerta para que Joshua solicitara una revisión de su sentencia. En 2017, Joshua tuvo una audiencia de resentencia, pero la Corte decidió mantener su condena a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La decisión provocó reacciones mixtas, con algunos argumentando que Joshua merecía una segunda oportunidad, mientras que otros creían que la gravedad del crimen justificaba la sentencia. La trágica muerte de Mary Clifton y la vida de Joshua Phillips sirven como un recordatorio doloroso de la fragilidad de la infancia y la importancia de un entorno seguro y amoroso para los niños. Nos obliga a reflexionar sobre cómo nuestra sociedad puede prevenir y responder a la violencia infantil y juvenil. Eric Smith nació el 22 de enero de 1980 en Steuben County, Nueva York. Desde muy joven, Eric enfrentó numerosos desafíos. Sus padres, Tammy Smith y Chad Smith, eran adolescentes cuando él nació, lo que añadió tensión a su relación. La infancia de Eric estuvo marcada por la inestabilidad y la disfunción familiar. Tammy se casó posteriormente con Chad Smith y Eric adoptó su apellido. Eric fue diagnosticado con trastorno por déficit de atención e hiperactividad y tenía problemas de aprendizaje, lo que lo convirtió en blanco de burlas y acoso por parte de sus compañeros. Además, Eric sufría de una condición genética rara llamada displasia de la columna vertebral, que le daba una apariencia física distintiva, tenía el cabello rojo brillante, pecas y usaba grandes gafas de montura gruesa. Estos rasgos, junto con su comportamiento inusual, lo hicieron destacar y lo llevaron a ser objeto de acoso escolar constante. La falta de apoyo emocional y la constante intimidación contribuyeron a su creciente resentimiento y enojo. El 2 de agosto de 1993, Eric Smith, de 13 años, salió de su casa para ir a un campamento de verano en una escuela local en Savona, Nueva York. Ese mismo día, Derek Roby, un niño de 4 años, también se dirigía al mismo campamento. Derrick, conocido por su personalidad alegre y extrovertida, caminaba solo hacia el campamento por primera vez, una distancia corta desde su casa. En algún momento, los caminos de Eric y Derrick se cruzaron. Eric atrajo a Derrick a un área apartada en el bosque cercano. Allí, cometió un acto de brutalidad inimaginable. Eric golpeó a Derrick con una roca grande, estrangulándolo y luego sodomizándolo con un palo. El crimen fue de una violencia extrema, especialmente impactante dado que fue cometido por un niño tan joven. Cuando Derrick no regresó a casa esa tarde, sus padres se alarmaron y reportaron su desaparición. La comunidad se unió en la búsqueda, y poco después, el cuerpo de Derrick fue encontrado en el bosque. La noticia del brutal asesinato sacudió a la pequeña comunidad y dejó a todos preguntándose quién podría haber cometido un acto tan atroz. La policía comenzó una intensa investigación para encontrar al asesino de Derrick. Inicialmente, no había pistas claras sobre el perpetrador. Sin embargo, la autopsia reveló que el asesino probablemente era alguien con acceso al campamento de verano, lo que estrechó la lista de posibles sospechosos. Eric Smith pronto llamó la atención de las autoridades. Su comportamiento inusual y su presencia en el campamento el día del asesinato lo convirtieron en una persona de interés. Cuando fue interrogado, Eric inicialmente negó cualquier participación en el crimen. Sin embargo, durante un segundo interrogatorio, finalmente confesó. Describió con detalle cómo había traído a Derrick al bosque y los horribles actos que cometió. El juicio de Eric Smith comenzó el 14 de noviembre de 1994. El caso atrajo una enorme atención mediática, con la nación siguiendo de cerca los procedimientos. La fiscalía presentó evidencia sólida, incluyendo la confesión de Eric y pruebas forenses que lo vinculaban al crimen. La defensa argumentó que Eric sufría de trastornos mentales, incluyendo trastorno explosivo intermitente, que lo llevaron a cometer el crimen. Se presentaron testimonios de expertos que describieron el abuso y el acoso que Eric había sufrido, sugiriendo que su comportamiento violento era una respuesta a su propio trauma. El 16 de agosto de 1994, Eric Smith fue declarado culpable de asesinato en segundo grado. Fue sentenciado a un mínimo de 9 años de prisión, con la posibilidad de libertad condicional. Debido a la naturaleza brutal del crimen y la corta edad de Eric, el caso planteó muchas preguntas sobre cómo tratar legalmente a los menores que cometen actos violentos.
Después de su condena, Derek Smith fue enviado a una instalación juvenil antes de ser transferido a una prisión estatal cuando cumplió 21 años. Durante su encarcelamiento, Derek continuó recibiendo tratamiento psicológico y participó en programas educativos. Solicitó libertad condicional en varias ocasiones, pero fue denegada repetidamente debido a la gravedad del crimen y la oposición de la familia de Derek Robbie. El 21 de octubre de 2021, después de más de 27 años en prisión, Derek Smith fue finalmente concedido libertad condicional. Fue liberado el 28 de febrero de 2022, bajo estrictas condiciones y supervisión. La decisión de liberarlo generó controversia, con muchos cuestionando si alguien que había cometido un crimen tan brutal podía ser verdaderamente rehabilitado. La trágica muerte de Derek Robbie es un recordatorio de la vulnerabilidad de los niños y de la importancia de la vigilancia y el apoyo en nuestras comunidades. La historia de Derek Smith sigue siendo un ejemplo doloroso de lo que puede suceder cuando el trauma y la violencia quedan sin resolver. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la vida y los crímenes de estos terroríficos niños. No olviden suscribirse a nuestro canal para más historias sobre los casos criminales más impactantes del mundo. Hasta la próxima.